Amigos, vivimos en una época donde el ruido parece ser la norma. Todos hablan, opinan, gritan, exponen sus ideas en las plazas digitales y en los pasillos sociales. La sociedad moderna nos ha enseñado a creer que ser escuchado es sinónimo de ser importante, que tener una voz constante equivale a tener poder. Pero les digo, eso es una ilusión. El verdadero poder, el que mueve negocios, conquista respeto y transforma destinos, muchas veces se manifiesta no en el exceso de palabras, sino en la sabiduría de saber cuándo callar. Piensen por un momento, ¿cuántas veces una palabra precipitada ha destruido una relación? ¿Cuántas carreras prometedoras se han arruinado porque alguien habló sin pensar? ¿Cuántos líderes se han perdido porque confundieron autoridad con el simple acto de imponerse con la voz? Las palabras son como flechas, una vez lanzadas, no regresan. Y un arquero sabio solo dispara cuando tiene certeza del blanco. El silencio estratégico es precisamente eso, la disciplina de contener la flecha hasta el momento justo. No es debilidad, ni omisión, ni mucho menos ausencia. Es presencia amplificada, es dominio de uno mismo, es la demostración clara de inteligencia emocional y enfoque en el propósito mayor. El silencio es como el espacio entre las notas de una melodía. Sin él, la música sería solo ruido. A lo largo de la historia, los grandes conquistadores, inventores, empresarios y pensadores que moldearon el mundo no fueron los que más hablaban, sino los que sabían elegir con precisión cuándo y cómo hablar. George Washington era conocido por escuchar más que por disertar. Henry Ford rara vez entablaba largas discusiones. Sus frases eran cortas, pero cargadas de impacto. Incluso hoy en día, líderes de grandes corporaciones y visionarios utilizan el silencio como herramienta de poder. Entienden que cada palabra tiene un precio y que el silencio, bien utilizado, multiplica su valor. El silencio es también un espejo de la mente. Una mente indisciplinada habla demasiado. Una mente entrenada sabe esperar. El silencio crea espacio para la reflexión, para la escucha activa, para la comprensión más profunda de las personas y de las situaciones. Es la arcilla invisible con la que moldeamos nuestro carácter y, por consiguiente, nuestro destino. Pero aquí está el secreto que pocos perciben. El silencio estratégico no solo es útil ante los demás, sino ante nosotros mismos. Cuando dejamos de hablar por un instante, logramos escuchar la voz más importante de todas, la nuestra propia. Es en el silencio donde encontramos claridad, donde percibimos oportunidades antes invisibles y donde organizamos el caos mental que tantas veces nos sabotea. No confundan el silencio estratégico con pasividad. Mientras muchos creen que el silencio es ausencia de acción, la verdad es que es la preparación para la acción correcta, en el momento correcto, con la intensidad correcta. Es como el arquero que contiene la respiración segundos antes de soltar la flecha, un breve intervalo que determina la precisión del disparo. Por lo tanto, si desean lograr más en su vida, no busquen hablar más alto o más rápido que los demás. Busquen hablar menos, pero de manera más poderosa. Usen el silencio como su fortaleza, como su escudo y como su arma. Porque, amigos, quien aprende a dominar el silencio conquista no solo respeto, sino también un poder silencioso que resuena más alto que 1000 palabras dichas sin sabiduría. Comencemos con la idea de que el silencio es un arma de poder, quizás una de las más subestimadas de la historia de la humanidad. Cuando hablo de poder, no me refiero a la fuerza bruta o al dominio por la intimidación, sino al poder genuino, el que se construye sobre el respeto, la influencia y la capacidad de dirigir personas y situaciones de acuerdo con un propósito definido.
El silencio estratégico es una herramienta que separa a quienes solo ocupan espacio de quienes comandan ese espacio. Funciona como un campo magnético invisible. Cuanto más sabes contenerte, más fuerza atraes hacia ti. Imaginen un ambiente de negocios donde todos hablan al mismo tiempo, cada uno intentando imponer sus ideas, cada voz compitiendo por ser la más alta. En ese caos, quien elige escuchar en silencio, quien observa cada palabra, cada gesto, cada detalle, adquiere una ventaja inestimable. Comprende a los demás de forma más profunda, percibe las debilidades, las necesidades no dichas, los deseos ocultos. Cuando finalmente decide hablar, sus palabras no son solo una opinión más entre la multitud. Se convierten en un rayo de luz en medio de la oscuridad. El silencio, en este caso, transforma su habla en algo raro, valioso y cargado de autoridad. Vean, las personas tienden a respetar aquello que es escaso. La escasez genera valor. Es por eso que el oro, los diamantes y otras piedras preciosas tienen tanto prestigio. No porque sean útiles en su esencia, sino porque son raros. Así también son las palabras de alguien que domina el silencio. Cuando hablas menos, cada frase se convierte en una pepita de oro, reluciente, impactante, imposible de ignorar. Un claro ejemplo de este principio puede verse en la vida de Abraham Lincoln. Tenía el hábito de callar ante los conflictos y de reflexionar profundamente antes de emitir cualquier opinión. Cuando hablaba, sus palabras tenían el peso de la sabiduría, el peso de la reflexión, el peso de alguien que no se dejaba llevar por las pasiones momentáneas. Este silencio estratégico le dio un aura de respeto casi místico, porque los hombres sabían que si él decidía hablar, era porque realmente tenía algo de valor que decir. Ahora pensemos en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos perdido credibilidad porque hemos hablado demasiado? ¿Cuántas veces, en un intento de probar que sabemos algo, hemos acabado exponiendo ignorancia o inseguridad? Cada palabra mal calculada es como una moneda mal gastada. No regresa. En cambio, el silencio conserva su capital. Permite analizar antes de actuar, elegir las batallas correctas y entrar en juego solo cuando las condiciones son favorables. El silencio, por lo tanto, no es vacío, sino preparación. Es como el arquero que sostiene la flecha en la cuerda del arco, esperando el momento exacto para disparar. Si la suelta demasiado pronto, falla el blanco. Si espera con paciencia, el acierto es inevitable. Así también es el silencio estratégico. Un gesto de espera activa que acumula energía y enfoque para el instante en que la palabra correcta marcará la diferencia. No se trata, sin embargo, de un silencio cualquiera. Existe el silencio de la timidez, que nace del miedo, y el silencio de la indiferencia, que nace de la apatía. Pero el silencio estratégico es diferente. Nace del dominio. Es la elección consciente de callar porque se entiende que hablar no es necesario, porque se sabe que la presencia, la postura y la mirada ya dicen más que 1000 frases mal colocadas. Este tipo de silencio no es vacío, es pleno. Transmite confianza, disciplina y claridad. En un mundo donde la mayoría gasta palabras como si fueran abundantes, quien las guarda se vuelve raro y por eso poderoso. Piensen en los grandes líderes de corporaciones modernas, como Warren Buffett. Es conocido por hablar poco y escuchar mucho. Cuando finalmente se pronuncia, los mercados tiemblan, las bolsas reaccionan e inversores de todo el mundo se apresuran a seguir su consejo. No es porque sus palabras sean mágicas, sino porque su disciplina de hablar menos hizo que cada frase ganara el peso de una sentencia. El silencio es también una forma de intimidación sutil. Cuando no se revela todo lo que se piensa, se deja a los demás en estado de duda y la duda genera respeto. El hombre que habla demasiado se vuelve predecible,
fácil de manipular. El que habla poco es un enigma, y los enigmas siempre inspiran cautela. Este respeto silencioso es una forma de poder que no exige esfuerzo, es natural, inevitable. Si desean lograr más, comiencen con el simple ejercicio de hablar menos y observar más. Hagan del silencio una disciplina diaria. En reuniones, permitan que otros gasten sus energías con argumentos. Al final, elijan una o dos frases de impacto y vean cómo se multiplica su influencia. En casa, usen el silencio para evitar discusiones innecesarias y para mostrar equilibrio emocional. En negociaciones, úsenlo para escuchar lo que otros esconden detrás de las palabras. Por lo tanto, amigos, nunca subestimen el valor del silencio. No es una señal de debilidad, sino una de las mayores expresiones de poder. Cuanto más se domina a uno mismo para callar, más se domina el mundo que lo rodea. Porque quien controla su propia lengua, también controla el rumbo de su propio destino. La escucha activa abre puertas invisibles que permanecen cerradas para la mayoría de las personas, justamente porque hablan más de lo que escuchan. El ser humano, por naturaleza, tiene una necesidad casi instintiva de afirmarse, de mostrar que sabe, de imponer su opinión, y en ese impulso ciego acaba privándose de la mayor fuente de conocimiento disponible: la palabra de los demás. Quien domina el arte de escuchar, de verdaderamente escuchar, gana acceso a tesoros ocultos que nunca estarían disponibles para quien insiste en monopolizar la conversación. Escuchar no es solo esperar su turno para hablar. La mayoría hace esto. Finge prestar atención mientras su mente ya formula la próxima respuesta, ya busca el contraargumento, ya se preocupa en defender su imagen. La escucha activa, por otro lado, es un silencio cargado de interés. Es inclinar el cuerpo, es fijar la mirada, es abrir la mente para absorber no solo las palabras dichas, sino también los sentimientos ocultos detrás de ellas. Es percibir las pausas, el tono de voz, los gestos, aquello que está en el aire, pero no fue explícitamente pronunciado. Recordemos a Nelson Mandela. Durante los años en que lideró negociaciones y luchas por la libertad, era conocido por escuchar largamente, con paciencia, permitiendo que hasta sus opositores se sintieran respetados y comprendidos. Muchos subestimaban este hábito creyendo que era solo un hombre callado. Lo que no percibían es que, en ese silencio atento, Mandela reunía información, fortalecía vínculos y conquistaba confianza. Cuando finalmente respondía, su habla venía cargada no solo de lógica, sino de comprensión genuina, y por eso tenía un impacto profundo. Él no hablaba para ganar discusiones, hablaba para transformar corazones, y eso solo era posible porque antes había escuchado de forma activa. En negociaciones de negocios, este principio se aplica de la misma forma. Imaginen dos vendedores. El primero habla sin parar, descarga argumentos, intenta convencer por la avalancha de palabras. El segundo escucha al cliente, hace preguntas abiertas, observa cada detalle. El primero quizás hasta conquiste algunas ventas por el cansancio, pero el segundo conquista fidelidad, porque comprende lo que el cliente realmente necesita. El silencio estratégico, aliado a la escucha activa, revela dolores, deseos y oportunidades que jamás serían percibidas si la boca estuviera ocupada. La escucha activa también abre puertas en el campo de las relaciones personales. Todos tenemos una necesidad humana básica: ser escuchados. Cuando escuchas a alguien con atención verdadera, le das a esa persona un regalo raro. Se siente valorada, comprendida y respetada. Este acto, aparentemente simple, crea lazos profundos de confianza. ¿Cuántos conflictos en matrimonios, en amistades o incluso entre padres e hijos podrían evitarse si las personas escucharan con el corazón en vez de solo hablar con la boca?
La escucha activa no es solo una técnica, es un hábito de disciplina mental. Exige que se deje de lado el ego, la prisa y el juicio. Exige que la mente esté presente en el momento, no corriendo hacia la próxima tarea o vagando por preocupaciones paralelas. Este nivel de presencia es raro y justamente por eso poderoso. Escuchando con atención, te conviertes en un observador privilegiado del mundo. Existe aún otro beneficio oculto de la escucha activa. Ahorra energía. Al escuchar más y hablar menos, se preservan las palabras, se evitan confrontamientos innecesarios y se aprende a elegir el momento correcto para actuar. Es como si se estuviera acumulando munición, mientras los demás desperdician la suya en disparos a ciegas. Cuando llegue tu turno de hablar, tendrás algo que los demás no tienen: claridad, precisión y poder. Un ejemplo moderno de esto está en el comportamiento de grandes inversores. Warren Buffett, por ejemplo, es un hombre que escucha mucho y habla poco. Él mismo dijo alguna vez que el secreto de su vida era simple: escuchar más que hablar y solo actuar cuando estuviera seguro. Esta postura, a lo largo de los años, lo transformó en una de las mentes financieras más respetadas de la historia. Al practicar la escucha activa, te colocas en ventaja en cualquier ambiente. Mientras los demás se apresuran a exponerse, tú acumulas conocimiento. Mientras ellos hablan para autopromocionarse, tú escuchas para entender lo que realmente importa. Esta diferencia, multiplicada a lo largo del tiempo, crea un abismo entre los resultados de quien habla demasiado y de quien sabe escuchar. Por eso, amigos, si desean abrir puertas que parecen cerradas, aprendan a escuchar. No solo escuchar las palabras, sino escuchar con todo su ser. Escuchen las entrelíneas, los silencios, las pausas. Escuchen no solo para responder, sino para comprender, porque cuando hacen esto, algo extraordinario sucede. Las personas se abren, revelan secretos, comparten sueños y entregan, sin percibirlo, las llaves que pueden cambiar destinos. El poder de la escucha activa está al alcance de todos, pero solo quienes dominan el silencio estratégico consiguen disfrutarlo plenamente. Porque es en el silencio donde se encuentra el espacio necesario para que la voz del otro sea escuchada. Y en ese espacio, nuevas oportunidades nacen. El silencio corta la ira de raíz, porque la ira, amigos, es como un incendio que nace de una chispa y se propaga en segundos. La mayoría de las personas, ante la provocación o una situación injusta, reacciona inmediatamente, avivando aún más las llamas. Las palabras salen cargadas de emoción, sin filtro, sin claridad, y crean destrozos que luego se vuelven difíciles de reparar. ¿Cuántos matrimonios se han roto por frases dichas en el calor de la discusión? ¿Cuántos negocios prometedores se han arruinado porque alguien, tomado por la ira, dijo lo que no debía? La historia está llena de ejemplos de personas que perdieron poder, posición y respeto por no saber callar ante la ira. La ira es una emoción natural. Todos la sentimos. Pero el problema no está en sentirla, sino en reaccionar sin control. Es en este punto donde el silencio estratégico se revela como un arma poderosa. Cuando eliges el silencio ante la provocación, no te estás rindiendo. Estás asumiendo el mando de la situación. Estás colocando una barrera entre la chispa y el combustible. Ese intervalo de silencio es el tiempo que tu mente necesita para enfriarse, para analizar, para transformar el impulso en una decisión consciente. Piensa en un vaso lleno de agua agitada. Si sigues moviéndolo, el agua permanece turbia. Pero si dejas el vaso quieto sobre la mesa, poco a poco el agua se calma y la suciedad se va al fondo, revelando la claridad. Así también es la mente frente a la ira. El silencio es el descanso necesario para que la confusión emocional se asiente y la claridad regrese. En la vida de grandes líderes encontramos pruebas de esto.
George Washington, por ejemplo, tenía un temperamento fuerte, pero era conocido por contenerse en momentos de tensión. Entendía que una respuesta rápida podía costar no solo una discusión, sino hasta vidas en un campo de batalla. En vez de reaccionar a la altura de la provocación, prefería guardar silencio hasta que la emoción se disipaba. Este autocontrol no solo preservaba su imagen de líder sereno, sino que también inspiraba confianza en sus hombres. En nuestra vida cotidiana, la aplicación de este principio es igualmente vital. Imagínate en una discusión familiar. La persona frente a ti está exaltada, acusando, levantando la voz. Si respondes en el mismo tono, creas un ciclo de ataque y defensa que solo crece, como dos olas que chocan repetidamente. Pero si eliges el silencio, creas una ruptura en ese ciclo. La energía de la ira del otro no encuentra combustible en ti y poco a poco se disipa. Muchas veces, la ira pierde fuerza simplemente porque no encuentra resistencia que la alimente. Este silencio no debe confundirse con omisión o cobardía. Es, en realidad, una demostración de fuerza interior. El cobarde calla porque tiene miedo. El sabio calla porque tiene dominio propio. Es una elección consciente, un acto de valentía y disciplina. Dominar el silencio frente a la ira es dominarse a sí mismo, y quien se domina a sí mismo no puede ser dominado por nadie. Otra gran ventaja de silenciar frente a la ira es evitar arrepentimientos. ¿Cuántas veces, después de una discusión, has pensado, no debía haber dicho eso? Las palabras dichas no se pueden recoger, y ni siquiera una disculpa siempre logra borrar la cicatriz dejada. El silencio, en cambio, jamás necesitará ser justificado. Nunca conocí a alguien que dijera, me arrepiento de haberme quedado callado. El arrepentimiento casi siempre viene por las palabras dichas, no por las que se guardaron. También hay una dimensión práctica en este principio. El silencio te permite elegir tu respuesta con estrategia. Al no reaccionar en el calor de la ira, puedes pensar en una respuesta que no solo defienda tu posición, sino que construya puentes en vez de quemarlos. Te vuelves capaz de transformar un conflicto en oportunidad, una discusión en diálogo, una crisis en crecimiento. El silencio corta la ira porque actúa directamente en el ciclo emocional. La ira crece a la velocidad del habla, el silencio la desacelera. Es como quitarle el oxígeno a un fuego. Simplemente no puedes seguir quemando. Esta elección, repetida a lo largo del tiempo, transforma tu vida en algo más ligero, más equilibrado, más controlado. Por lo tanto, amigos, aprendan a callarse frente a la ira. Cuando sientan la llama subir, respiren profundo y den al silencio la oportunidad de actuar. No es señal de debilidad, es prueba de madurez. Es un recordatorio de que eres más grande que tus emociones y no al revés. El silencio es el remedio que calma la mente, protege las relaciones y preserva tu energía para batallas realmente importantes. Recuerda, cada vez que te callas ante la ira, estás fortaleciendo tu dominio interior. Y es en ese dominio, más que en cualquier palabra dicha, que se construye el verdadero poder. Hablar menos es construir misterio. Y el misterio, amigos, es una de las fuerzas más magnéticas que existen en el comportamiento humano. El ser humano se siente atraído por lo que no entiende completamente, por lo que permanece envuelto en sombra. Lo que se revela en exceso pierde encanto, mientras que aquello que se guarda con parsimonia despierta curiosidad, respeto e incluso admiración. Esta ley psicológica simple ya ha sido usada por reyes, empresarios, inventores y líderes espirituales para consolidar influencia y autoridad. La mente humana valora lo raro. Aquello que no está disponible en todo momento pasa a ser deseado, perseguido. Es el principio de la escasez que rige tanto los mercados como las relaciones humanas. Una joya solo es valiosa porque no está en cualquier esquina.
Un diamante atrae miradas porque no se encuentra a montones en el suelo. De la misma manera, las palabras de quien habla poco se convierten en diamantes, raras, esperadas, preciosas. Cada vez que esta persona abre la boca, el mundo se inclina para escuchar. Thomas Edison, por ejemplo, usaba el silencio como parte de su estrategia. No revelaba todos los detalles de sus invenciones mientras aún estaban en fase de creación. Él comprendía que parte del valor de una idea estaba en el misterio que la rodeaba. Cuando finalmente hacía sus revelaciones, el impacto era multiplicado porque nadie esperaba exactamente lo que estaba por venir. Él hablaba menos y dejaba que la imaginación de la gente trabajara a su favor. Hablar menos es también una forma de crear autoridad. Personas que están siempre explicando, siempre justificando, siempre derramando palabras, terminan sonando ansiosas por aprobación. Transmiten inseguridad, como si necesitaran convencer a los demás de su valor. Ya quien habla poco, transmite confianza. No siente necesidad de probarse a cada instante, porque sabe que su valor no está en palabras vacías, sino en acciones consistentes. El misterio que lo rodea genera respeto, pues los demás nunca saben hasta dónde llega su conocimiento o cuáles son sus próximos pasos. En el campo de las relaciones, este principio se manifiesta de forma poderosa. Piensa en una persona que acabas de conocer. Si hablas sin parar, revelando cada detalle de su vida, cada opinión, cada secreto, en poco tiempo el interés disminuye. El exceso de palabras mata el encanto. Pero si esa persona habla poco, solo lo suficiente, dejando espacios, dejando lagunas, algo curioso sucede. Tu mente quiere llenar el vacío. Empiezas a imaginar, a suponer, a desear saber más. Así es como nace la atracción. No por el exceso de información, sino por el espacio que da margen a la imaginación. En ambientes de liderazgo, el silencio aliado a la palabra medida es un instrumento de poder. Un líder que habla menos hace que sus subordinados estén atentos a cada instrucción, a cada comentario. Saben que si él escogió hablar, es porque eso importa. Diferente del jefe que habla demasiado, que repite órdenes en exceso y pierde la autoridad de sus propias palabras. Es la vieja historia. Mientras más gastas monedas, menos valor tienen. Construir misterio no significa manipular o engañar. Significa simplemente no exponerse en demasía, no volverse predecible, no revelar todas las cartas. Es como un jugador de ajedrez que mantiene parte de su estrategia guardada hasta el movimiento decisivo. Quien dice todo lo que piensa, quien expone todos sus planes, se vuelve vulnerable. Quien habla menos mantiene su fuerza guardada, lista para ser usada cuando sea necesario. Hay un ejemplo moderno que ilustra esto perfectamente: Steve Jobs. Era conocido por revelar solo fragmentos de sus ideas antes de lanzar un producto. Apple se convertía en objeto de especulación global justamente porque hablaba poco. Cada conferencia, cada anuncio, cada palabra de Jobs era esperada como un evento mundial. El misterio creado en torno a lo que vendría hacía el impacto mucho mayor que si hubieran explicado todo de antemano. En la vida personal, esta práctica protege no solo tu imagen, sino también tu energía. Cuando hablas menos, evitas que tu vida se convierta en un libro abierto para críticas, envidia y manipulación. Mantienes el control sobre lo que los demás saben y, por lo tanto, sobre cómo pueden reaccionar. Este control es un poder silencioso pero real. Hablar menos es construir misterio, y el misterio, lejos de ser un juego superficial, es una forma de respeto hacia uno mismo. Impide que entregues tu esencia a cambio de aprobación barata. Preserva el valor de tus ideas, la fuerza de tu presencia y el magnetismo de tu personalidad.
Por lo tanto, amigos, aprendan a contener la lengua no solo para evitar errores, sino para aumentar su valor. Dejen que los demás se pregunten qué piensan. Dejen que imaginen sus próximos pasos. Pues en el misterio construyen autoridad, fascinación y poder. Recuerden, quien habla menos conquista más, porque mantiene en sus manos la moneda más valiosa de todas: la curiosidad humana. El silencio multiplica el aprendizaje porque cuando hablas, solo repites lo que ya sabes. Pero cuando te callas y escuchas, abres espacio para aprender lo que aún no conoces. Esta es una verdad simple, pero profundamente ignorada por muchos. La mayoría de las personas cree que imponerse en una conversación es la clave para parecer inteligente o respetable. Pero, paradójicamente, es quien se calla y observa quien absorbe el máximo de conocimiento y crece de forma más sólida. La mente humana funciona como un recipiente. Si estás constantemente derramando palabras, no sobra espacio para absorber nada nuevo. El silencio es la condición esencial para que ideas externas penetren, para que percepciones inéditas sean captadas. Es como el suelo fértil que en reposo recibe la semilla. La palabra en exceso, por otro lado, es como un terreno constantemente removido. En él, nada consigue crear raíces. Grandes hombres y mujeres que marcaron la historia entendieron este principio. Leonardo da Vinci, por ejemplo, era conocido por observar más que hablar. Pasaba horas en silencio, contemplando el vuelo de los pájaros, la caída del agua, los gestos humanos. Fue en ese silencio atento que nació su genialidad, porque cada momento era una oportunidad de aprendizaje. Él sabía que la naturaleza hablaba sin palabras, y solo los atentos al silencio conseguían oír su lenguaje. En el mundo de los negocios, la importancia de este principio es aún más evidente. Piensa en un joven emprendedor en una reunión con inversionistas experimentados. Si habla demasiado, intentando mostrar que lo sabe todo, acaba cerrando las puertas a consejos valiosos. Pero si se calla, escucha, anota y absorbe, transforma la experiencia de otros en sabiduría propia. Este proceso ahorra años de errores y acelera su crecimiento. Es como si cada minuto de silencio ante alguien más experimentado valiera por un año entero de aprendizaje solitario. El silencio también multiplica el aprendizaje porque da espacio para la reflexión. El conocimiento no es solo recibir información, sino procesarla, conectarla y transformarla en sabiduría práctica. Cuando te callas, creas espacio mental para que las ideas se organicen. Es en ese vacío productivo que nacen insights, soluciones creativas y conexiones que antes parecían invisibles. Einstein decía que necesitaba soledad y silencio para pensar, porque era allí donde las piezas sueltas de sus observaciones se juntaban en una visión unificada. Otro aspecto poderoso del silencio es que permite aprender no solo con lo que las personas dicen, sino con lo que dejan de decir. Quien habla poco desarrolla la sensibilidad para percibir gestos, miradas, pausas, contradicciones. Aprende a leer lo que está entre líneas, aquello que raramente se coloca en palabras. Este tipo de aprendizaje es invisible para los habladores compulsivos, pero se convierte en una ventaja inmensa para aquellos que practican el silencio estratégico. En el cotidiano, la aplicación de este principio puede transformar a cualquier persona en un estudiante permanente de la vida. Un simple paseo por la calle puede convertirse en una clase si estás en silencio y atento al movimiento de las personas, a la manera como se comportan, a las interacciones que revelan tanto sobre la naturaleza humana. El mundo habla todo el tiempo, pero pocos se dan el trabajo de escuchar. Es también en el silencio que conseguimos aprender sobre nosotros mismos. La introspección, el análisis de nuestros errores y aciertos, solo sucede cuando la mente no está ocupada en hablar. Cuando nos callamos,
percibimos patrones en nuestro comportamiento, comprendemos mejor nuestras emociones y encontramos caminos para mejorarnos. Este autoconocimiento es el más valioso de todos los aprendizajes, porque nos permite alinear nuestras acciones con nuestros propósitos. En el ambiente de las grandes corporaciones es común ver líderes que se destacan no por ser los más habladores, sino por ser los más atentos. Absorben información de todas las áreas, desde los ejecutivos hasta los empleados de base. Cada conversación, cada detalle observado, cada silencio respetado se transforma en conocimiento que orienta decisiones estratégicas. El líder que aprende en silencio construye poder a largo plazo. El líder que habla sin parar, tarde o temprano, se pierde en su propia verborrea. El silencio multiplica el aprendizaje porque crea humildad. Nos recuerda que no lo sabemos todo y que cada persona, por más simple que parezca, tiene algo que enseñar. Cuando te silencias y escuchas incluso a los más humildes, descubres lecciones que jamás serían enseñadas en escuelas o universidades. El campesino que observa la tierra, el artesano que domina su técnica, la niña que pregunta sin miedo. Todos llevan sabiduría práctica que solo puede ser absorbida por quien sabe escuchar. Por lo tanto, amigos, si desean crecer, no busquen hablar más, sino aprender más. Transformen el silencio en su aula diaria. Escuchen la vida, a las personas, a la naturaleza y a ustedes mismos, porque cada minuto en silencio puede contener una lección que vale por una década. Y recuerden, el conocimiento es la base del éxito, pero el silencio es el suelo donde el conocimiento germina. El silencio es una disciplina mental porque exige algo que la mayoría de las personas nunca logra: el dominio de su propia mente. Dominarse a sí mismo es la mayor de todas las victorias. Si lo piensas bien, verás que casi todos los fracasos humanos provienen de una mente indisciplinada. Las prisas por hablar, la necesidad de responder inmediatamente, la compulsión por justificarse. El silencio, cuando se practica de manera estratégica, es como un gimnasio para el espíritu. Cada vez que te callas, cuando tu mente grita por hablar, fortaleces tus músculos internos de autocontrol. La mente humana es inquieta, es como un caballo salvaje que quiere correr en todas direcciones, responder a cada estímulo, reaccionar a cada provocación. El silencio es la rienda que doma a ese caballo. Cada vez que eliges no reaccionar, le estás diciendo a tu mente: yo soy el amo y tú eres el sirviente. Esta inversión es fundamental para el éxito, porque mientras tu mente te controle, serás esclavo de tus impulsos. Pero cuando tú la controlas, te conviertes en el dueño de tu destino. Hay algo profundamente transformador en darte cuenta de que no estás obligado a reaccionar a todo. El mundo provoca, los demás ponen a prueba tus límites, las circunstancias presionan. Pero tú no necesitas dar respuestas inmediatas. Puedes elegir el silencio y en ese simple acto está la prueba del dominio. Es como decir: nada externo dictará mi comportamiento, solo yo decido cuándo y cómo actuar. Esta disciplina mental es lo que diferencia a una persona común de una persona extraordinaria. Piensa en los atletas de alto rendimiento. Antes de cada competencia, muchos entran en estados de silencio profundo, no porque no tengan nada que decir, sino porque entienden que el control mental es el verdadero campo de batalla. Michael Jordan, por ejemplo, usaba la concentración silenciosa como una forma de canalizar su energía para el juego. No desperdiciaba palabras en el vestuario, guardaba todo para la cancha. Ese silencio disciplinado lo mantenía enfocado, sereno y listo para actuar con precisión. En la vida práctica, ejercitar el silencio como disciplina mental es un entrenamiento diario. Se manifiesta cuando no respondes a una provocación, cuando escuchas a alguien hasta el final sin interrumpir, cuando te controlas
para no revelar tus planes antes de tiempo. Cada una de estas pequeñas elecciones fortalece tu mente como un músculo que se trabaja repetidamente. Poco a poco empiezas a sentir que ya no eres esclavo de las reacciones, sino dueño de acciones calculadas. El silencio disciplinado también crea espacio para la claridad. Cuando no te apresuras a hablar, le das tiempo a tu cerebro para organizar las ideas. Esto evita malentendidos, decisiones precipitadas y arrepentimientos futuros. ¿Cuántas veces al reaccionar inmediatamente te has arrepentido después? ¿Y cuántas veces al esperar en silencio te has dado cuenta de que la mejor respuesta era diferente a la primera que te vino a la mente? Ese es el poder del silencio como disciplina. Impide que la emoción gobierne y le da a la razón el lugar que le corresponde. Otro beneficio poderoso es que el silencio disciplinado te aleja de las trampas del ego. El ego siempre quiere probarse a sí mismo, siempre quiere tener la última palabra, siempre quiere ser notado. Pero la persona que domina el silencio demuestra que no necesita la aprobación de los demás para sentir su propia fuerza. Se vuelve impenetrable a las críticas y al mismo tiempo indiferente a las adulaciones. Es como una roca en medio de la tormenta. Nada la sacude, porque su fuerza no viene del exterior, sino del interior. Es importante comprender que esta disciplina mental no se conquista de la noche a la mañana. Así como nadie construye músculos en una sola sesión de entrenamiento, tampoco se construye autocontrol en una sola decisión. Es una práctica constante. Cada vez que eliges el silencio, incluso en situaciones pequeñas, refuerzas tu capacidad para resistir las presiones más grandes. Esta acumulación de disciplina moldea tu mente para soportar grandes desafíos sin quebrarte ante la presión. Recuerda que todo éxito exige disciplina. La disciplina es el precio del triunfo. Quien no domina el silencio no logra dominar los hábitos, no puede controlar las emociones, no puede mantener un propósito definido. Pero quien aprende a silenciar estratégicamente, aprende también a pensar estratégicamente, a actuar estratégicamente y finalmente a vivir estratégicamente. El silencio, cuando se transforma en disciplina mental, es más que un recurso social, es un estilo de vida. Es el recordatorio constante de que no necesitas probarte con palabras, sino con resultados. Fortalece tu paciencia, agudiza tu percepción y hace que tus acciones sean mucho más poderosas, porque no son fruto de impulsos, sino de decisiones conscientes. Por lo tanto, amigos, vean en el silencio no solo una pausa, sino un entrenamiento. Cada vez que te callas cuando podrías hablar, te estás fortaleciendo. Cada vez que eliges no reaccionar, estás construyendo el muro de tu carácter. Y cuanto más fuerte se vuelve este muro, más inquebrantable te mantienes ante los desafíos de la vida. Porque el silencio no es vacío, es la disciplina que prepara a la mente para crear, liderar y conquistar. El silencio evita enemigos innecesarios porque, en la mayoría de las veces, los conflictos que tenemos no son batallas inevitables, sino guerras creadas por el exceso de palabras. ¿Cuántas amistades se han perdido porque alguien habló sin pensar? ¿Cuántos negocios han dejado de florecer porque una opinión precipitada ofendió a la persona equivocada? ¿Y cuántas puertas se han cerrado para siempre por una frase impensada, dicha en un momento de vanidad o descuido? El mundo está lleno de hombres y mujeres que coleccionan enemigos no por sus actos, sino por sus palabras. Y es aquí precisamente donde el silencio muestra su poder como un verdadero escudo protector. Piensa bien, cada vez que dices algo, pones una parte de ti mismo delante del otro, y muchas veces esa parte puede ser usada en tu contra. Una palabra mal interpretada puede convertirse en resentimiento. Una crítica innecesaria puede transformarse en rencor.
Un comentario impulsivo puede convertirse en munición en manos de alguien que algún día se vuelva contra ti. Pero cuando eliges el silencio, le quitas al mundo esa posibilidad. Lo que no se dice no puede ser distorsionado, y lo que se guarda en ti no puede convertirse en un arma en manos de otro. John D. Rockefeller entendía esto profundamente. Había una práctica curiosa en su vida. Cuando recibía cartas de insulto, críticas o provocaciones, escribía una respuesta, pero no la enviaba. Dejaba la carta reposar en su cajón. Al día siguiente, al releer sus propias palabras, se daba cuenta de que no había necesidad de enviarla. El silencio, en este caso, preservaba su imagen, su paz y su red de relaciones. Esta disciplina le impedía crear enemigos por impulso y permitía que su energía se usara solo en batallas realmente importantes. Es importante notar que no todos los enemigos son declarados. Muchas veces, una palabra mal colocada crea un resentimiento silencioso, un rencor que se acumula y que tarde o temprano se manifiesta de forma destructiva. Puede que ni te des cuenta, pero ese comentario que creíste inofensivo puede haber herido el orgullo de alguien, y ese orgullo herido puede, en el futuro, convertirse en una barrera para tu crecimiento. El silencio, por el contrario, no hiere, no provoca, no deja rastros que se vuelvan contra ti. En el ámbito profesional, esto se vuelve aún más claro. ¿Cuántas carreras prometedoras se han interrumpido porque alguien no supo callar? Aquel que critica a su jefe de manera impensada, que habla demasiado sobre sus colegas, que revela secretos tras bambalinas, tarde o temprano termina coleccionando opositores. Pero el profesional que habla solo lo necesario, que escucha más de lo que comenta, que evita chismes y juicios, ese construye a su alrededor una reputación de confiabilidad. Y la confianza es el cimiento de cualquier gran carrera. El silencio también protege contra discusiones inútiles. Muchas veces las personas solo buscan provocar, probar tu paciencia, sacarte una reacción. Si caes en esa trampa, terminas entrando en batallas que no llevan a ninguna parte. Pero si eliges el silencio, le quitas al otro la satisfacción de la respuesta. Es como si la provocación golpeara contra un muro inquebrantable. Poco a poco, el provocador pierde el interés y tú sales ileso, sin haber gastado energía y sin haber creado nuevos enemigos. No es cobardía, como muchos pueden pensar, es estrategia. El guerrero inteligente no lucha todas las batallas, él elige solo aquellas que valen la pena. Y el silencio es el filtro que separa los enfrentamientos inevitables de las guerras innecesarias. Es el que te permite concentrar tu energía en conquistas reales, en lugar de desperdiciarla en disputas de ego. En las relaciones personales, el silencio tiene aún otro beneficio: preserva los vínculos. ¿Cuántas parejas podrían haber evitado rupturas dolorosas si uno de los dos hubiera elegido callar en un momento de ira? ¿Cuántos amigos de la infancia seguirían juntos si no hubieran transformado pequeñas diferencias en grandes discusiones? El silencio, en estos casos, no es falta de sinceridad, sino sabiduría. Es la elección de preservar lo que es más importante en lugar de ganar una discusión momentánea. Hay un viejo dicho que dice: el pez muere por la boca. Y de hecho, la mayoría de los problemas que enfrentamos en las relaciones humanas nacen de palabras mal calculadas. Quien domina el silencio, por otro lado, vive rodeado de aliados, incluso entre aquellos que podrían ser opositores. El silencio desarma, el silencio desvía ataques, el silencio transforma potenciales enemigos en neutrales y, a veces, hasta en amigos. Por lo tanto, amigos, no desperdicien su paz coleccionando adversarios innecesarios. Aprendan a usar el silencio como protección. No es necesario responder a todo, no es necesario opinar sobre todo, no es necesario reaccionar a cada provocación. El silencio
preserva tu energía, tu imagen y tu red de relaciones. Y con el tiempo, esto se traduce en un poder silencioso que te coloca siempre unos pasos delante de los demás. Recuerden, quien habla demasiado abre puertas a su propia caída. Quien sabe callar construye un muro de protección invisible, y ese muro es lo que separa a quienes se desgastan en guerras inútiles de quienes avanzan serenos hacia la victoria. El silencio valora tus palabras porque, en el momento en que decides hablar menos, cada frase gana el peso de algo raro y precioso. Es un principio psicológico simple, pero poderoso. Cuanto más abundante es algo, menos valor le atribuyen las personas. Cuanto más escaso, más valioso se vuelve. Piensa en el oro, en los diamantes, en las obras de arte únicas. No es la utilidad lo que los hace tan deseados, sino la rareza. Lo mismo ocurre con tus palabras. Si hablas todo el tiempo, tu voz se convierte en parte del ruido común. Pero si guardas silencio y eliges tus palabras con cuidado, cada palabra se transforma en una joya pulida que atrae atención y respeto. Quien habla demasiado termina perdiendo credibilidad, incluso cuando está diciendo algo verdadero. Las personas tienden a pensar, siempre habla tanto, no puede ser tan importante. Pero cuando alguien habla poco, el mundo presta atención. Hay una expectativa natural creada alrededor de su habla. Cada vez que abres la boca, las personas se inclinan, como si fueran a recibir un secreto valioso. El silencio, en este sentido, es el fondo que da contraste a las palabras, haciéndolas más luminosas, más poderosas. Piensa en una gran sala de tribunal. Cuando el juez entra, no habla inmediatamente. Hay un silencio cargado de expectativa. Y cuando finalmente pronuncia la sentencia, sus palabras resuenan como ley. Lo mismo ocurre con líderes políticos, religiosos o empresariales que saben usar el silencio. Un discurso breve, cuidadosamente elaborado, puede tener más impacto que horas de habla descontrolada. Winston Churchill, por ejemplo, no hablaba sin parar, pero sus palabras cortas y firmes tenían la fuerza de levantar una nación en tiempos de guerra. El secreto estaba precisamente en la combinación entre pausas, silencio y frases precisas. En el ámbito profesional, este principio se muestra diariamente. Piensa en una reunión de negocios. Siempre hay alguien que habla sin parar, intentando dominar el espacio con cantidad. Pero observa cómo los más respetados generalmente hablan menos. Dejan que los demás agoten sus opiniones, escuchan, analizan y solo en el momento adecuado sueltan una frase corta, pero que cierra la discusión. Todos se detienen y están de acuerdo porque la palabra de ese individuo fue escasa, directa y estratégica. El silencio que la precedió le dio autoridad. En la vida personal, lo mismo se aplica. Una persona que se expresa en exceso termina banalizando sus propias opiniones. Ya aquel que habla poco, pero con profundidad, llega a ser visto como sabio, aunque diga cosas simples. Las personas lo buscan porque saben que sus palabras no son lanzadas al viento. El silencio, en este caso, funciona como una especie de filtro de calidad. Solo lo que es realmente relevante atraviesa la barrera y llega al mundo. El valor de las palabras también aumenta cuando se usan después de un periodo de escucha atenta. Cuando hablas después de escuchar, tus palabras tienen una base sólida, transmiten empatía y muestran comprensión. Esto hace que los demás las reciban no solo como opinión, sino como una verdad experimentada. Y el silencio es lo que te da esa oportunidad de escuchar antes de hablar. Hay aún el aspecto emocional. Las palabras en exceso, dichas de cualquier manera, pierden fuerza. Ya aquellas dichas después de un momento de silencio ganan intensidad. Es como una pausa en la música. Prepara el oído para la siguiente nota, dándole aún más impacto.
El silencio es el marco que destaca la pintura, es la pausa que le da sentido a la canción. El silencio, por lo tanto, no es ausencia de expresión, es parte esencial de la comunicación poderosa. Los grandes oradores siempre lo han entendido. No basta con lo que dices, importa también cuándo y cómo lo dices. Las pausas estratégicas, los momentos en que eliges callar, crean un espacio que valora lo que vendrá después. Y cuando ese espacio es llenado por palabras medidas, ellas entran en el corazón de las personas como semillas de verdad. En la vida práctica, este principio se puede aplicar en cualquier situación. En un conflicto, elige tus palabras después de un silencio consciente. En una negociación, habla menos y permite que el otro revele más, mientras tú eliges solo frases de impacto. En tus relaciones, valora tus declaraciones al no repetirlas en exceso. Incluso un te amo pierde poder cuando se dice mecánicamente, pero dicho después de una mirada silenciosa, en un momento verdadero, gana la fuerza de transformar la vida de alguien. Así que, amigos, hablen menos, pero hablen mejor. Dejen que el silencio prepare el terreno, que cree expectativa, que haga sus palabras escasas. De esta manera, cada frase será recibida no como una opinión más, sino como una revelación que merece atención. Porque al final no es la cantidad de palabras lo que construye una vida grandiosa, sino la calidad de ellas. Y el silencio es el maestro secreto que da a cada palabra el peso de la eternidad. El silencio es una forma de liderazgo porque la verdadera autoridad no necesita gritar, no necesita imponerse con un exceso de palabras. El liderazgo auténtico no nace del ruido, sino de la presencia. Y el silencio estratégico es la herramienta que diferencia a quien solo ocupa un cargo de quien inspira, guía y conduce a los demás con naturalidad. Liderar no es hablar constantemente, sino transmitir confianza, seguridad y claridad, incluso en las pausas. Observen cómo las multitudes reaccionan ante un líder en silencio. El simple hecho de mantenerse callado, mirando firmemente, ya crea un aura de respeto. El silencio, en este caso, funciona como una declaración invisible de fuerza. Transmite el mensaje de que la situación está bajo control, de que no hay necesidad de prisa, de que cada decisión se tomará en el momento oportuno. Este equilibrio inspira más obediencia que 1000 discursos apasionados. En tiempos de crisis, esto se vuelve aún más evidente. Cuando todos hablan, se quejan, opinan y propagan el pánico, el líder que permanece callado, analizando, transmite calma. Y la calma es contagiosa. Piensen en un barco en medio de una tormenta. La tripulación mira al capitán. Si él entra en desesperación, todos se desesperan. Pero si él permanece sereno, incluso en silencio, todos encuentran fuerzas para resistir. El silencio, en este momento, es liderazgo puro, porque guía sin necesidad de palabras. Mahatma Gandhi fue un ejemplo de este tipo de liderazgo. No necesitaba largos discursos para inspirar a millones. Muchas veces, su silencio era más poderoso que cualquier oratoria. Era un silencio cargado de propósito, que transmitía disciplina, paz y autoridad moral. La gente veía en su silencio no una debilidad, sino una fuerza tan sólida que ninguna violencia podía quebrantar. Ese es el poder de liderar con el silencio. No solo guía, sino que transforma corazones. En el mundo corporativo, los verdaderos líderes también utilizan el silencio como herramienta de mando. Piensen en una reunión estratégica. Hay quienes hablan sin parar, intentando demostrar que tienen todas las respuestas. Pero el líder sabio permanece en silencio por largos momentos, escuchando, absorbiendo, dejando que los demás se expresen. Cuando finalmente decide hablar, sus palabras cierran la discusión, porque no son fruto de impulsos, sino de reflexión. El silencio, en este contexto,
Es lo que da a sus palabras el peso de una orden inapelable. Otro aspecto fascinante es que el silencio enseña con el ejemplo. Cuando un líder habla menos y escucha más, modela para su equipo un comportamiento de respeto y atención. Sus subordinados aprenden a no interrumpir, a valorar la escucha y a buscar la esencia en lugar de perderse en el exceso de palabras. El silencio crea una cultura de reflexión y madurez, en contraste con el alboroto de la prisa y la superficialidad. El silencio también es liderazgo porque crea espacio para que los demás crezcan. Un jefe inseguro monopoliza la palabra, no da espacio a nadie. Un verdadero líder se calla y deja que su equipo exprese ideas, que cometa errores, que aprenda con la experiencia. Él sabe que liderar no es centralizar la voz, sino multiplicar la confianza. Y el silencio estratégico es el canal por donde esa confianza fluye. Hay aún el aspecto psicológico. Cuando el líder habla menos, los subordinados prestan más atención a cada gesto, a cada mirada, a cada silencio. Él se vuelve más presente, más enigmático, más impactante. Al no revelar todo, crea expectativa. Al no explicarse en exceso, crea respeto. Al no interrumpir, crea un ambiente donde todos se sienten escuchados. Esta combinación es magnética. Atrapa al equipo no por miedo, sino por admiración. Podemos observar esto también en el ambiente militar. Generales y comandantes muchas veces no necesitan discursos largos para guiar a sus soldados. Un simple silencio antes de una orden breve carga más fuerza que cualquier discurso prolongado. Porque los hombres reconocen en ese silencio la marca de la disciplina, del autocontrol y de la firmeza de espíritu. Por lo tanto, amigos, comprendan que liderar no es hablar sin parar, sino saber cuándo callar. El silencio, cuando proviene de alguien con claridad de propósito, inspira más que 1000 palabras. Crea respeto, transmite confianza y da peso a cada gesto. Liderar con silencio es liderar con presencia, es demostrar que la fuerza no está en la voz, sino en el carácter. Cuando aprendan a usar el silencio como forma de liderazgo, descubrirán que su influencia se multiplicará sin esfuerzo. Las personas comenzarán a seguirlos no por lo que dicen, sino por lo que representan. Y ese es el liderazgo más duradero de todos. Aquel que nace no de las palabras, sino de la esencia. El silencio abre espacio para el propósito definido porque solo en la quietud de la mente podemos escuchar la voz que realmente importa, la voz de nuestra propia conciencia. El mundo moderno es ruidoso, amigos. Está hecho de notificaciones, opiniones ajenas, presiones sociales y un flujo incesante de palabras que nos bombardean por todos lados. En este torbellino, la mayoría de las personas nunca llegan a escuchar el llamado profundo de su propósito. Viven reaccionando al ruido externo y por eso se pierden, corren en círculos, trabajan duro pero sin dirección. El silencio estratégico es la llave que corta ese ruido y crea un espacio sagrado dentro de nosotros, donde finalmente podemos preguntarnos, ¿qué quiero realmente de mi vida? Piensen en lo siguiente, cuando callan, el mundo interior comienza a hablar. El silencio no es vacío, es la cuna de la claridad. En él, los pensamientos sueltos comienzan a organizarse, las ideas inconexas encuentran sentido y una dirección comienza a emerger. El propósito no se revela en medio de la prisa o de la charla incesante. Surge en los momentos de introspección, cuando aprenden a escucharse a sí mismos con sinceridad. Grandes visionarios de la historia entendieron esto. Nikola Tesla, por ejemplo, pasaba largos periodos solo, en silencio, visualizando mentalmente sus invenciones. Sabía que necesitaba quietud para acceder a las ideas que cambiarían el mundo.
El silencio también sirve como filtro. Cuando callan y calman la mente, pueden separar lo esencial de lo superficial. Pueden distinguir qué es un deseo verdadero de lo que es solo una influencia externa. Muchas personas viven persiguiendo sueños que no son suyos, sino voces prestadas de padres, profesores, amigos o de la sociedad. Creen que están viviendo por elección, cuando en realidad solo están repitiendo ruidos ajenos. Solo en el silencio pueden percibir lo que realmente viene de su corazón. Esta conexión con el propósito definido es fundamental para el éxito. Napoleon Hill, yo mismo, ya escribí que un propósito definido es el punto de partida de toda conquista. Pero no se encuentra ese propósito en la prisa o en el ruido. Se encuentra en la reflexión silenciosa. Es en este espacio donde se preguntan, ¿cuál es mi misión? ¿Qué quiero dejar como legado? ¿Qué me da energía todos los días para levantarme de la cama? El silencio abre este espacio de escucha interna, y esta escucha es la base de cualquier vida extraordinaria. Otro aspecto poderoso del silencio es que fortalece la disciplina necesaria para perseguir el propósito. Una vez que escuchan su voz interior, necesitan enfoque para seguir adelante sin distraerse con las voces externas. Y el silencio se convierte nuevamente en su aliado, porque les ayuda a ignorar las críticas, las opiniones negativas y los consejos que no sirven a su objetivo. Es como si el silencio fuera un escudo que protege su propósito contra la interferencia de los demás. En los momentos de duda, el silencio también trae respuestas. Cuando se enfrentan a decisiones difíciles, muchas veces la mente se confunde por el exceso de opciones, pero si paran, se retiran del ruido, se dan tiempo para reflexionar en silencio, perciben que la respuesta ya estaba dentro de ellos todo el tiempo. El silencio no crea nuevas verdades, solo revela las que estaban ocultas por el ruido. Hay también una dimensión espiritual, no en el sentido místico, sino en el sentido humano profundo. El silencio nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que formamos parte de un todo, que nuestra vida no es solo trabajo y metas, sino también contribución, significado e impacto. El propósito definido no es solo alcanzar riquezas o títulos, sino vivir de una manera que tenga sentido, que traiga realización, que contribuya al mundo. Y el silencio es el portal que abre esta percepción. Piensen en líderes espirituales y pensadores que han influenciado generaciones. Muchos pasaron largos periodos en retiro, en silencio, precisamente para alinear su mente con su misión. Jesús se retiraba a lugares silenciosos para orar y reflexionar. Buda encontró la iluminación sentado en silencio bajo un árbol. Estos ejemplos muestran que el silencio es el terreno fértil donde nacen las mayores revelaciones de la vida. En la práctica, pueden aplicar este principio reservando momentos de silencio en su rutina. 5 o 10 minutos sin hablar, sin escuchar música, sin distracciones, solo respirando y observando sus propios pensamientos. Este pequeño hábito, repetido diariamente, tiene el poder de alinearlos con su propósito. Se convierte en un punto de recalibración, donde vuelven al centro y recuerdan por qué están haciendo lo que hacen. Por lo tanto, amigos, comprendan. El silencio no es solo una estrategia social, sino una necesidad existencial. No solo fortalece sus relaciones con los demás, sino que fortalece, sobre todo, su relación consigo mismos. Es en él donde encuentran la brújula que guía su jornada. Y recuerden, una vida sin propósito definido es como un barco a la deriva, movido solo por el viento y la corriente. Pero una vida guiada por un propósito claro es como una embarcación con destino cierto que avanza firme, independientemente de las tempestades. El silencio es el puerto donde encuentran ese destino y es de él que parte el viaje de la verdadera realización.
Amigos, llegamos al final de esta jornada sobre la ley del silencio estratégico y quiero que cada uno de ustedes guarde en su mente la fuerza transformadora de estos principios. A lo largo de nuestra conversación vimos que el silencio no es ausencia, sino poder. Aprendimos que es arma, porque quien habla menos impone más respeto, que es llave, porque escuchar de verdad abre puertas invisibles, que es escudo, porque corta la rabia de raíz y evita enemigos innecesarios. Descubrimos que hablar menos construye misterio, y el misterio es lo que atrae curiosidad y respeto. Que el silencio multiplica el aprendizaje, porque nos permite absorber en lugar de solo repetir. Que es disciplina mental, un entrenamiento constante que nos da dominio sobre nosotros mismos. Vimos también que el silencio valora nuestras palabras porque las hace raras y preciosas, y que él mismo es liderazgo, pues inspira confianza y autoridad sin necesidad de ruido. Y por fin entendemos que el silencio abre espacio para el propósito definido, porque solo en la quietud de la mente encontramos la brújula que guía nuestra vida. El silencio estratégico es, por lo tanto, una ley universal del éxito. Quien lo practica conquista más respeto, aprende más, se equivoca menos, preserva su energía y dirige su vida con claridad. Y quiero que ustedes, al salir de aquí, no vean más el silencio como un vacío, sino como una presencia llena de fuerza. Que cada pausa sea intencional, cada silencio estratégico, cada palabra dicha lapidada como oro. Ahora, la responsabilidad está en sus manos. Apliquen estos principios en su vida. Experimenten callar cuando antes hablarían. Escuchen cuando antes interrumpirían. Contengan su rabia con la muralla del silencio. Úsenlo como disciplina, como escudo, como guía. Transformen el silencio en un arma para conquistar, en un filtro para aprender y en un altar para escuchar su propósito. Y si este mensaje despertó algo en ustedes, si trajo claridad, si tocó su mente y su corazón, no lo guarden solo para ustedes. Compártanlo. Difundan esta sabiduría con otras personas que necesitan escucharla. Suscríbanse, sigan, acompañen los próximos enseñamientos, porque juntos podemos crear una corriente de hombres y mujeres más fuertes, más conscientes, más disciplinados, maestros de su propio destino. Recuerden, quien domina la palabra puede convencer, pero quien domina el silencio conquista. Elijan hoy conquistar más, hablando menos,